tú conoces, aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. No llores más, Él sana tus heridas y limpia de tu vida tus pecados. Sus fuerzas entran en tu corazón. Vives para Jesucristo. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. Acéptalo y ámalo. Dile acéptame, me entregaré. Acéptalo y ámalo. Dile acéptame, me entregaré. Pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo acepta. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. Hola mis hermanos, les saludo de aquí de Utah, soy Vicky y pertenezco a este ministerio tan lindo. Los invito a que compartan este video, a que te suscribas y le des un me gusta. Estaría muy bien para el ministerio y le ayudaría bastante. Para mí Dios lo es todo, para mí Dios es misericordia, es amor cada día de mi vida. Y recuerden muy bien, Jesús restaura. Nos vemos. Adiós.
La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor. Levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. Oh, oh, no te dejará caer. Oh, oh. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. Oh, oh, no te dejará caer. Oh, oh, no te dejará caer. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado, un gusto de estar con ustedes nuevamente. Como cada sábado, quiero hoy en esta mañana compartir la palabra de Dios. Tengo un mensaje de parte del Señor para cada uno de ustedes y para mí también. Pero antes de comenzar, quiero dedicar unos momentitos, unos minutitos
Quiero contarles a ustedes que estamos contentos con Laura, ya que somos abuelos nuevamente. En el día domingo pasado nació nuestra nietita Surianita, hija de Natalín, nuestra hija menor, en la ciudad de Orlando, en Florida. Estamos muy contentos como padres de Natalín y como abuelos. Tenemos ya 5 nietos, 2 varones, Marcos y Alejandrito, que son hijos de Andrea, y tenemos a Kai, a Isla y a Suri ahora, que son hijas de Natalín. Así que quiero entonces saludar a mi hija. Todavía no hemos podido viajar, queremos hacerlo tal vez el fin de semana que viene. Vamos a estar viajando para la Florida para poder acompañarla allí. Pero estamos contentos, tenemos mucha alegría en el corazón. Y también quería tomar unos minutitos para pedirles a ustedes que se acuerden cuando oren, que oren por una familia en especial. Mi sobrino Nico, casado con mi sobrina Betiana, él tiene un hermano que se llama Cristian y su esposa Virginia, y ellos estaban realizando un viaje la semana pasada, creo que se estaban yendo de vacaciones, y tuvieron un accidente fatal. En ese accidente falleció la hijita de ellos que tenía 4 o 5 añitos. Ella se llamaba María Emilia, no sé si estoy bien. Quiero pedirles que por favor se acuerden en sus oraciones. Nosotros vamos a estar orando de aquí, de hecho ahora vamos a orar para que Dios les lleve paz y consuelo a esa familia que están pasando por este momento desesperado. También quiero acordarme, como lo venimos haciendo en estos sábados, cada vez que nos encontramos con ustedes, es pedirles que sigan orando por la gente de Ucrania, por todos los hermanos de allí, todos los creyentes y los que no son creyentes, son todos hijos de Dios, pedirles para que el Señor los ayude a pasar este trance amargo por el cual están pasando, perdiendo la vida muchos de ellos, dejando a sus esposos atrás que están tratando de defender su patria, su país, y a esas mujeres pobrecitas que se van con sus niños, que están siendo desplazados a otros países, y con el frío terrible que está haciendo allá, falta de alimento, falta de todo. Por favor, acuérdense en sus oraciones de estas personas. Yo sé que ustedes lo están haciendo. Nosotros vamos a aprovechar para orar en esta mañana por ellos también. Vamos a inclinar el rostro. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos cada vez que abramos tu palabra, queremos rogarte en esta mañana para que tú nos des de tu Santo Espíritu, para que podamos entenderla, para que podamos interpretarla correctamente, para que podamos atesorarla y podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Padre, como comentaba al principio, estamos agradecidos con Laura por Suri, Anita, que tú nos has regalado, la hija de Natalín. Gracias por haber acompañado a nuestra hija en todo el proceso de parto. Gracias por esa nietita. Bendice por favor a Natalín, a Eric, en el papel de papá, de mamá y papá. Dale sabiduría para poder educar a esta niñita y a las otras niñitas, Kai y Ailita, en tus caminos, Señor. Queremos también pedirte por Marquito y por Alejandrito, los hijos de Andreita, para que tú los bendigas también y les des sabiduría a ellos como papá, Pedro y Andrea, para que puedan educar a sus hijos en el camino tuyo, Señor. En esta mañana, Señor, como le decía a los hermanos, tenemos tristeza en el corazón porque aunque no conocemos a Cristian y a su esposa, sí conocemos a Nico, al hermano de Cristian, pero tuvieron esta desgracia terrible, este accidente, Señor, donde perdió la vida su hijita. Queremos rogarte en esta mañana, Padre, para que tengas misericordia de ellos y los acompañes y los abraces y les dejes sentir, oh Dios, tu presencia, para que les dejes sentir tu cariño y, Señor, que puedan ellos recibir la esperanza, Señor, de que podrán volver a ver a su hijita cuando tú vengas por segunda vez, como lo has prometido y has prometido resucitar a nuestros seres queridos. Llévales paz y consuelo, Señor, a ellos y a toda la familia, te lo pedimos. Te dejamos, Señor, también el mensaje de tu palabra en esta mañana en tus manos. Nuevamente rogamos para que la presencia tuya, la presencia de tu Espíritu nos guíe en el estudio. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Voy a comenzar. Déjenme tomar
un poquito de agua antes de empezar. Voy a introducirme en el tema de esta mañana. Creo que casi todos los sábados lo hago con una historia, a veces una historia mía o una historia de otra persona, pero en esta mañana quiero contar una historia mía. Allá por el año 1979, hace bastante ya, yo tenía apenas, creo que 18 años, tenía un grupo de amigos que teníamos moto y tal es así que teníamos, uno de los muchachos tenía su papá que tenía un taller, así que allí preparábamos una moto que corría carreras de motocross en Argentina. Así que siempre estábamos juntos con los muchachos ahí arreglando las motos, preparándolas para todo esto que era la competencia. Pero también había surgido en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de viajar. Queríamos hacer un viaje a una ciudad balnearia que está allí de San Nicolás, donde es mi ciudad natal, como a 900 kilómetros. Son varias horas de viaje. Y teníamos que hacer todo ese recorrido en moto, pasar por la capital del país de Argentina, Buenos Aires, que es bien grande, bien extenso, y pasar por otras ciudades grandes también. Era muy peligroso, mucho tráfico. Así que mis padres me decían que no vaya en moto, que me tome un colectivo, un bus, como le llaman en otros lugares, o un carro, como le dicen, que me vaya en un bus, que podía disfrutar lo mismo. Pero yo como joven y medio cabezón, me quería ir en moto con mis amigos y tener esa experiencia de viajar en moto, de hacer un viaje así tan lejos. Así que no hice caso y me fui finalmente de viaje con mis amigos en moto a la ciudad de Villa Gesell, en Argentina. Pasamos por todas las ciudades grandes, por la capital, mucho tráfico, mucho peligro, pero por la gracia de Dios no nos pasó nada allí. Llegamos a Villa Gesell, tuvimos primero el Mar del Plata, creo que estuvimos una semana allí, después fuimos a Villa Gesell, disfrutamos como lo pensábamos, como soñábamos disfrutar, como cualquier joven sueña disfrutar, así que teníamos mucha alegría en el corazón. Y entonces después de haber estado 2 semanas estábamos emprendiendo el viaje de regreso. Nos habíamos levantado ese día temprano a la mañana, habíamos armado, juntado todos nuestros equipajes, habíamos ido a desayunar allí donde estábamos parando, que era un lugar donde se ponían las tiendas, las carpas. Había allí como un bar, así que nosotros podíamos ir allí y desayunar. Así que fuimos, desayunamos, contentos, y nos preparamos para el viaje de regreso. Creo que habremos viajado tal vez 1 hora, hora y media. Como les decía, íbamos contentos, íbamos cantando. Me había sacado yo los anteojos, el casco, porque hacía calor. Y íbamos en una ruta donde pasaba un auto cada 10 minutos. Era una ruta un poco desolada. Entonces, mi amigo, el que iba en la otra moto, iba adelante como a 50 metros. Yo iba atrás, iba con Luis, un amigo de 16 años, yo tenía 18. Y de repente, cuando íbamos con el rumbo a la ciudad, de la otra mano, en la misma ruta, viene un auto. Y cuando van pasando casi enfrente nuestro, alguien saca la mano y nos saluda y nos grita, no sé qué nos dijo, no pude escuchar muy bien por el viento, pero miré así, vi que el auto había parado como a 50 metros, que se había bajado a la banquina, y entonces le digo a mi amigo Luis, vamos a ver quién es. Y me bajé a la banquina, me crucé la ruta para agarrar la mano donde estaba el auto ese, a la otra mano. Y entonces cuando cruzo veo que el auto empieza a irse. Entonces le digo a Luis, mira, se está yendo, no lo vamos a estar corriendo, siguiendo, no sé quién será. Entonces ya en la otra mano, en la banquina, yo pongo el cambio y me quiero meter para agarrar otra vez la ruta, para agarrar la mano mía, para irme donde iba, ¿no es cierto? Pero cuando me meto en la ruta, evidentemente no miré. Lo único que sentí fue una frenada terrible. Y cuando miro un auto que se venía encima mío, que venía a toda velocidad, tipo, yo no sé, creo que venía como a 100 kilómetros, si no venía más. Entonces yo lo que hago, mi intuición fue acelerar. Aceleré, pero el auto se abrió y me dio justo en el medio. Me agarró en el medio, el impacto nos despidió, volamos por el aire, creo que yo pegué con la cabeza en el parabrisas, me rompí la cabeza por acá y atrás. Gracias a Dios no me metí adentro porque el vidrio se había roto, tal vez me podría haber cortado el cuello. Pero bueno,
pegué arriba del techo y caí desparramado al costado de la ruta. El pasto, la grama estaba como a 3 pies, 90 centímetros, una cosa así, bien alto. Caímos por ahí, Luis también voló en el aire, no sé si como 10 metros y cayó. Y entonces lo que escuché seguidamente fueron gritos. Gritos de la gente que venía en el auto que nos atropelló. Parece que venían 2 matrimonios y gritaba, una mujer gritaba y lloraba desesperada, los matamos, los matamos, los matamos. A todo esto yo no había pedido el conocimiento, Luis tampoco. Mi amigo Pedro, que iba delante nuestro, se vuelve a buscarnos y entonces él puede ver todo lo que sucedió. Vio el auto cuando nos atropelló, cuando volamos por el aire. Así que fue corriendo donde estaba yo primero y yo le digo, él me dice que tenía sangre por toda la cara. Claro, me había cortado acá, la cabeza tenía cortes. Y entonces yo le digo, anda a ver a Luis que está gritando. Luis, la pierna de Luis donde nos dio el impacto estaba quebrada en 4 partes. Yo había tenido 2 fracturas también en esta pierna, pero bueno, para no hacerle el cuento largo, llaman a la ambulancia, a la policía, viene la policía. La ambulancia llegó como a los 40 minutos porque estaba lejos la primer ciudad desde allí. Así que nos llevan allí, ahí estuvimos internados. Y lo que viene después se los voy a contar en otra predicación, tal vez porque es muy largo. Pero lo que quería contarles con esto, que mi padre, mi madre, mis hermanos, amigos me decían, no te vayas en moto, es peligroso, te puede pasar algo. Y yo, cabezón, como todo joven, decía, no me va a pasar nada, todo va a ir bien. Y yo, en mi corta experiencia con Dios, bueno, yo le pedí a Dios que me acompañara. Y Dios, de hecho, me acompañó, ¿no es cierto? Por eso estoy contándoles este cuento, esta historia ahora. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, no estaría contándoles esto en este momento, hermanos. Así que esa fue mi experiencia. Por eso yo digo, uno tiene que no ser soberbio. Yo era un poco soberbio y tal vez lo soy un poco ahora también. Pero no escuché el consejo de mis padres, de mis hermanos, de amigos que me decían, no te vayas en moto, no te vayas en moto. Entonces la reflexión que quiero traer en esta mañana es saber cuando uno va a tomar una decisión, sea un viaje como el que yo hice, sea emprender un nuevo trabajo, cambiar de un trabajo al otro, o emprender tal vez, formar una compañía, una empresa, o no sé, o emprender una relación con alguien, amigo, o una novia, o lo que sea. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para que nos vaya bien en esas decisiones? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. A veces nosotros decimos, y yo me acuerdo mucho de esto mi papá, cuando él decía, tengo un pálpito, voy a jugar hoy al 48 porque tuve un sueño, porque esto, y entonces él jugaba a la lotería, a la quinela, no sé, pero pobre, nunca sacaba mucho, algunas veces sacó algo, pero bueno, uno a veces dice, yo tengo un pensamiento, tengo un sueño, tengo esta intuición, me parece que Dios me está revelando esto y voy a encarar este tema, voy a encarar esta compañía, voy a encarar esta relación o voy a hacer este viaje. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado con esas intuiciones, con esas, que a veces decimos, tengo una voz que me habla, tenemos que tener mucho cuidado. Hay una historia allí en el libro de Mateo, yo voy a leer algunos versículos nomás, pero lo cierto es que Jesús estaba allí pasando por un pueblo, por una ciudad. Entonces Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente de este pueblo que soy yo? Y entonces muchos contestaban, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, o el profeta Elías, el profeta Samuel, otro profeta, ¿no es cierto? Y entonces le dice, los mira y Jesús y le pregunta a Pedro, y ustedes, le pregunta a todos, ¿quién dicen que yo soy? Y mira a Pedro. Pedro le dice, está allí en el verso 16, 17, entonces dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí vemos que Pedro fue iluminado, tuvo una revelación de parte de Dios, por lo que el Señor Jesús le dice, no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre. Y está bien, te felicito, le dijo el Señor Jesús. Pero si nosotros seguimos leyendo en el mismo capítulo, allí por el verso 21, dice que Jesús comenzó
comenzó a decirles, a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces en el verso de 22 dice que Pedro lo llama aparte y le dice en otras palabras: mira, Señor, yo te quiero dar un consejo, te quiero dar una recomendación. Y dice el versículo: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia, ten compasión de ti. En ninguna manera te suceda esto que estás diciendo. Pero volviéndose el Señor a Pedro, lo miró y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense, pareciera como que lo agarró un espíritu a Pedro y primero contestó bien. Le dijo: tú eres el Hijo de Dios, y el Señor le dijo: te felicito, no te lo reveló ningún hombre, sino te lo reveló el Padre. Ahora aquí Jesús le está diciendo, unos versículos después: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, que aparentemente no siempre el Espíritu Santo puede guiar a una persona. Yo creo que tiene que ver mucho con la relación, con la íntima relación que uno tenga con Dios, con el Espíritu. Pedro aquí vemos en su caminar con el Jesús, en sus comienzos, Pedro todavía tenía mucho de la carne, ¿no es cierto? Por eso el Señor le dice, tus deseos no son mis deseos, tú tienes deseo de humano todavía, no estás viendo las cosas como yo las veo. Y es cierto, Pedro no lo estaba viendo. No lo estaba viendo como el Señor lo veía, no estaba entendiendo cuál era el propósito del Señor. Entonces lo que quiero decirlo con esto, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. A veces hasta con las personas que nos aconsejan. Sí tenemos que pedir consejo, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ver cómo es esa persona, si es una persona honesta, si es una persona que tiene una buena vida, digamos, que tiene buenos principios. Si tiene buenos principios. Porque a veces, hermanos, les digo que a veces hasta las personas que no van a ninguna iglesia tienen buenos principios y te pueden dar un buen consejo. Yo tuve en mi vida pasada, cuando era niño, patrones, jefes de trabajo que me dieron buenos consejos y que yo los recuerdo hasta el día de hoy. Entonces a veces tenemos que ver que esa persona sea una persona de principio. Lo primero entonces que tenemos que ver si la decisión que nosotros vamos a tomar está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que, ¿qué? Orar, arrodillarnos y orar. Debe estar alineado con la voluntad de Dios lo que vas a hacer. Lo que viene de Dios jamás se va a contradecir con su palabra. Nunca se contradice, nunca te va a hacer o violar un principio. Mira, te cuento un caso así cortito. Si tú tienes un patrón o tienes un socio que te va a llevar a mentir, a hacer cosas que no son correctas, eso te va a alejar de la voluntad de Dios. Porque Dios tiene sus mandamientos en su palabra y Él dice que ha escrito esas leyes en nuestra mente y en nuestro corazón y dice: no debes robar, no debes mentir. Hay un montón de principios en la palabra de Dios. Entonces lo que vas a hacer, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? Si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo hagas, porque no te va a ir bien. No te lo recomiendo. Dice el Señor: yo soy el Señor y no cambio, dice en Malaquías 3:6. Lo que era pecado para Dios en el pasado, también lo es hoy. Dios no ha cambiado. Él dice allí: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabras permanecerán para siempre. El Señor dice: no mates. Y no está refiriéndose solamente a no matar con un arma de fuego o con un arma blanca, un cuchillo. A veces nosotros matamos con nuestra lengua. Cuando nosotros estamos criticando a alguien, nuestra lengua se convierte como en una espada bífida que podemos dañar a otras personas. Así que no mates, dice el Señor, no hables de nadie, no mientas. Recién te di el ejemplo de no mentir. A veces decimos: no, nadie me ve, yo puedo agarrar esto, nadie me va a ver, pero no lo hagan. El Señor dice: no mientas, no robes, no robes. Hay un caso, no robes y no mientas, a veces eso está muy relacionado, ¿no es cierto? Cuando uno está robando, se está mintiendo a uno mismo y a veces cree que no lo van a ver, que nada va a pasar. Un muchacho de Argentina que estaba aquí en el estado de Utah, había ido a comprar a un mercado grande de los que están acá, Walmart, y él pensó que nadie lo veía, entonces tomó unas cositas y se las metió al bolsillo, sin darse cuenta que lo estaban mirando por las cámaras. Entonces cuando salió, lo estaban esperando afuera.
y no era para felicitarlo, sino que era la policía. Y por lo que robó, que no era más de 5 o 10 dólares, lo arrestaron y lo metieron preso y lo deportaron. Así que cuando el Señor dice no mientas, no robe, hazle caso al Señor si quiere que te vaya bien. No adulteres. Cuando el Señor dice no adulteres, es porque quiere el bien tuyo, quiere tu paz mental, tu paz en el corazón y la paz en tu familia, en tu matrimonio. No adulteres, no engañes a tu esposa. O si eres un joven y tienes tu novia, no forniques, dice el Señor. Y hazle caso, porque Dios por algo lo dice. O si, a ver, ¿qué otro ejemplo te puedo dar? Conoces a una muchacha y tú ves que esa muchacha no es de principio. Y con esto no estoy diciendo que somos perfectos, nadie es perfecto. Todos tenemos fallas, ¿no es cierto? Pero si tú ves que es una muchacha que no tiene principios, ¿qué quiero decir con esto? Que tal vez su vida tiene una vida liviana, que tal vez consume drogas, que si tú lo piensas fríamente, tú puedes darte cuenta que no te va a llevar por buen camino. Apártate. El Señor dice, no te juntes con esas personas, porque te van a dañar tu vida. Tú puedes decir, pero esa muchacha tiene las medidas perfectas, mide 90, 60, 90. ¿Cómo puede ser que no sea voluntad de Dios que yo me una a esta mujer? A veces, por más que tenga 90, 60, 90, Dios te dice, no es no, no te juntes con esas personas. Otra cosa que el Señor dice, que debes amar. Y que debes amar aún a tus enemigos, a aquellos que te hacen mal, que es difícil amarlos. Pero el Señor dice que debes amarlo. Entonces yo sé que a veces eso no nace en nuestro corazón, que nosotros tenemos que arrodillarnos y orar y orar y orar para que el Señor nos dé el perdón y nos dé ese fruto del Espíritu que es el amor. ¿Qué otra cosa puedo decirte? Paga tus impuestos. Dice el Señor, dad a César lo que es de César. A veces nosotros nos creemos más listos, sobre todo en este país donde podemos tal vez mentir en cuanto a nuestros ingresos para no pagar muchos taxes. Pero el Señor dice, sé honesto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco puede estar junto a la luz y la oscuridad. Hazle caso al Señor. El segundo punto. Esta decisión que yo voy a tomar, sea de un viaje, sea de emprender un nuevo negocio, cambiar de trabajo, emprender una relación con alguien, ¿esto me va a acercar más a Dios o me va a alejar? La compañía que estoy teniendo, y a veces esto va mucho para los jóvenes, porque yo lo he pasado. A veces cuando nosotros tenemos amigos, tenemos que ver muy bien a dónde me va a llevar ese amigo. Porque a veces la influencia de un amigo puede llevarte a la perdición. Puede conducirte a las drogas, a los vicios, puede conducirte lejos de la presencia de Dios. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Dice allí en el versículo de Filipenses 2:5, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, le dice Pablo a los filipenses. Pensar y actuar como Jesús. A veces no es fácil. Tú te puedes preguntar cuando vas a un lugar, el Espíritu Santo te dice, tú no puedes estar aquí, ¿no es cierto? Entonces, y si el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo, Jesús no estaría en este lugar ni estaría en esta situación. Y con esto no estoy queriendo decir, porque muchos agarran este pensamiento de Jesús o de la Biblia para decir, ojo en el lugar donde tú vas, no tienes que ir al cine porque en el cine el Espíritu Santo no puede estar. ¿Y quién te dijo eso, que el Espíritu Santo no puede estar? En el cine cuando tú vas a una sala donde están todos en silencio, tú miras tu película y te vas. A veces es más peligroso en la casa, donde tú te reúnes con tus amigos y comienzas a comentar, a veces entre ungidos, como uno cree, ¿no es cierto? Entre ungidos de la iglesia, empezamos a hablar y a veces hablamos con doble sentido y a veces decimos chistes groseros, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con un hijo de Dios. Así que el lugar puede ser tu casa o puede ser un lugar donde, no sé, como recién te decía, hablé del cine porque a veces yo sé que muchas veces se habla de eso. Y en el caso nuestro, ya como adultos, nosotros, cuando nuestros hijos querían ir al cine, nosotros los dejábamos, porque decimos, bueno, si Dios los cuida, Dios los puede cuidar en cualquier lugar, ¿no es cierto?
Otra cosa, ¿Jesús pensaría así como yo estoy pensando? Si estoy prejuzgando a alguien, estoy juzgando a alguien, ¿Jesús lo haría? Jesús no me dio el juicio a mí, no nos dio el juicio a nosotros. Nosotros no estamos puestos para juzgar a nadie, el juicio es del Señor. Pensamientos morbosos. Cuando tengo pensamientos, tú puedes pensar, decir, bueno, Señor Jesús no tendría estos pensamientos. Por favor, Señor, sácame estos malos pensamientos. O cuando tengo pensamientos negativos. Si estamos tomados de la mano del Señor, tenemos que confiar que por su gracia, por su misericordia nos va a vivir en la vida. No podemos estar pensando negativamente. ¿Respondería Jesús así como yo voy a responder? A veces cuando vamos en la carretera o andamos por la ciudad y se nos cruza un auto, a veces se nos va la paloma y nos viene el cuervo, ¿no es cierto? Queremos decirle cualquier cosa a las personas que nos encierra con el auto o se cruzan por delante nuestro. A veces nos olvidamos de que somos cristianos, hermano. Y les digo esto porque me ha pasado a mí. Entonces debemos pensar, ¿Jesús respondería así? ¿Actuaría de esta manera? Debo examinar las motivaciones. Cuando voy a tomar una decisión, ese es el tercer punto que quiero compartir con ustedes. Debo examinar las motivaciones. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Por qué estoy tomando esta decisión de viajar, de emprender este viaje, de entablar esta relación, de cambiar este trabajo, de vender o comprar, de hacer este negocio, no hacerlo? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Miren lo que dice este versículo. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidades, no tienen por qué dárselas de sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. En otras palabras está diciendo, si tu corazón está lleno de orgullo, tú eres una mentira caminando, dice el Señor. Vuelvo a decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Estoy queriendo competir con alguien? ¿Mi orgullo me está llevando a hacer eso? ¿Quiero vanagloriarme? ¿Por qué estoy tomando la decisión que estoy tomando? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Voy por costumbre? ¿Voy porque quiero encontrarme con mis amigos o amigas? ¿Voy porque no tengo nada para hacer? El Señor quiere que vayas a su iglesia para adorarlo a Él, para darle honra y gloria a su nombre. Ese es el propósito por el cual vamos a la iglesia. Así que examínate, hermano, examínate en todo lo que hace, porque eso es lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Que debemos examinar nuestras vidas, cuáles son nuestros propósitos, por qué hacemos esto, por qué dejamos de hacer esto. Dice, ¿por qué doy diezmo? ¿Doy diezmo para hacerme ver? El Señor Jesús contó ayer, hay un relato en la palabra, ¿no es cierto? Que hubo una viuda que ofrendó de todo lo que tenía, era lo único que tenía y ella lo llevó. Y eso es lo que le agrada al Señor, no que le demos de lo que nos sobra, sino de lo que a veces nos cuesta sacrificio dar. Pero si tú estás dando y después estás contando lo que estás diezmando, ofrendando, eso no le agrada a Dios. Dice allí, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dice en Mateo 6:3. Entonces ten cuidado cuál es tu motivación sobre todas las cosas. Si hay contienda, esto no viene de Dios. A veces es triste ver en las iglesias, y nos ha pasado con Laura cuando hemos pastoreado algunas iglesias, en la junta de iglesia a veces se arman peleas que a veces parecen peores que los que nosotros llamamos gente del mundo. A veces nos comportamos peores. Hay pleitos, hay pelea, y a veces nos justificamos diciendo, bueno, este es mi temperamento, yo soy sanguíneo. No, tú eres un carnal, no eres un sanguíneo. Tú no estás convertido al Señor y por eso participas, vas a la junta y tienes ese carácter y ya levantas la voz y gritas y estás peleando con los hermanos. No lo hagas, no lo hagas. Si tú dices que eres un hijo de Dios, pídele al Señor que te ayude a cambiar tu carácter. Celos, cuando hay celos, esto no viene de Dios. ¿Por qué a ella y no a mí? ¿Por qué la eligieron, le dieron ese cargo a ella y no me lo dieron a mí? ¿O por qué el pastor va a almorzar con ellos? ¿Por qué se junta más con esta familia y no con nosotros? Esos son celos. Si tú tienes esos sentimientos, no vienen de parte de Dios. Envidia. ¿Te pones contento cuando le va bien a un hermano o a un familiar? ¿O te pones triste o hay algo en tu corazón? Te da como bronca. Si estás sintiendo eso, no viene de Dios. Contienda. Recién lo dije, cuando eres un peleón, cuando te peleas con todo el mundo, sea con tu familia, sea con tus amigos, sea en la iglesia, en el trabajo. Cuando eres un peleón, eso no viene de Dios. Si tú dices, yo soy un cristiano, tú tienes que orar para que el Señor te dé los frutos del Espíritu Santo. Miren lo que dice allí en un versículo que tengo de
Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Eso es lo que viene de parte de Dios. Si tú no estás sintiendo así, y si tú no eres sincero, si tú eres hipócrita, pídele al Señor que te cambie. No estás lejos de alcanzar los frutos del Espíritu Santo. Mientras tú te mantengas cerca del Señor Jesús y clames por tu defecto, todos tenemos defecto, pero clama por esto y el Señor te ayudará a cambiar. ¿Cómo debo saber si esta relación que voy a emprender viene de Dios? Bueno, si es una sociedad, tú tienes que mirar en la persona con la que te vas a asociar, si tiene principios, como decíamos cuando comenzamos el tema, ¿no es cierto? Si es una persona de principio, si es honesta, porque si tú te metes con una persona que no es honesta en una sociedad, y si esa persona está acostumbrada a defraudar, a engañar, eso mismo que hace con los otros lo va a hacer contigo. Te lo digo por experiencia. Yo me metí en una sociedad una vez para vender autos, carros con una persona que apenas conocía. Y una persona sin principio. Al poquito tiempo terminé separándome porque me di cuenta que mentía, que quería que estafe a la gente, que le cobre de más. Entonces, ten mucho cuidado cuando te vas a meter en una sociedad. Si vas a escoger una novia o un novio o una pareja, fíjate también con quién te relaciona. Fíjate si es una mujer o un hombre de principio, un hombre que ame a su familia, que ame a sus padres. Si ama a sus padres y ama a Dios, te va a amar a ti, te va a respetar a ti. Ahora, si no ama a sus padres y no ama a Dios, ¿por qué te va a amar a ti? ¿Por qué te va a respetar a ti? Si tiene temor de Dios, esa persona te va a respetar y te va a ser fiel. Así que sigue este consejo de la palabra de Dios. Nos ha tocado algunas veces darles consejo a algunos jóvenes y sí viene a mi mente algunos jóvenes que nosotros les dimos consejo, le dijimos, este muchacho no te conviene, ese muchacho toma, ese muchacho tiene una vida bien desprolija, no te metas con él. Y esa persona no hizo caso y terminó, pobrecita. Bueno, todos metemos la pata, ¿no es cierto? Siempre hay una segunda oportunidad, pero en lo posible trata de seguir los consejos del Señor. Amistad, bueno, depende qué amistad tú tienes. Dice, hay un cuento que dice, mente superior domina mente inferior. Si tú te metes tienes una amistad de una persona que te va a llevar por malos caminos, tú a veces piensas, no, yo puedo incluso llevarla al Señor si tú eres un cristiano, ¿no es cierto? Vas a una iglesia y quieres compartir el mensaje de la palabra de Dios, las bendiciones que Dios te da a ti, quieres compartirla con ella, con él. Tú puedes pensar, bueno, esa es mi idea y es probable, está bien que te relaciones con esa persona, pero si tu fe no está fuerte, seguramente esa persona te va a sacar de la fila del Señor. ¿Qué fruto quiero dar? ¿Quiero agradar a Dios o quiero agradarme a mí mismo? Cuarto punto, buscar consejo. Y consejos sanos. Fíjate de quién agarras consejo. No necesariamente la persona tiene que ser cristiana, porque yo he recibido consejos cuando era chico de personas que no iban a ninguna iglesia, pero eran personas sabias, con principios, y me han dado buenos consejos que hasta hoy los recuerdo. Busca consejo. Aquí hay una historia que la voy a resumir, que está en Primera de Reyes capítulo 12. Roboán, que fue el primer rey de Judá, el hijo de Salomón, tenía que tomar una decisión y entonces pidió consejos. Pidió primero consejo a los ancianos, aquellos que habían aconsejado a su papá Salomón cuando él fue el rey. Y también pidió consejo a los jóvenes que habían sido sus amigos de la infancia. El pueblo le estaba pidiendo que le bajara los impuestos, que le bajara la presión que tenían. Y entonces Roboán le pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron, si tú tienes que hacer eso, tienes que bajarle los impuestos, es mucha presión, mucha carga para la gente, tienes que pensar en la gente, bájale los impuestos. Él no se quedó con ese consejo, sino que fue con sus amigos. Y sus amigos le dijeron, no, tú no tienes que bajarle los impuestos, tienes que subirle los impuestos. Y la historia cuenta, ustedes después la pueden leer, que él hizo caso a sus amigos y no a las personas sabias, a las personas que habían aconsejado a su padre. Él le subió los impuestos y como consecuencia el pueblo no aguantó tanta presión, se rebeló y el reino de Israel terminó dividido. Fue este rey, Roboán, quien dividió el reino de Israel en dos. Por un lado Judá
y Benjamín, que él fue el rey, y por otro lado las 10 tribus del norte de Israel. A veces las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, son trascendentales. Así que ten cuidado cuando vayas a tomar una decisión. Sobre todas las cosas, arrodíllate y pídele sabiduría a Dios. Dios ha prometido que todo aquel que esté falto de sabiduría, Él se la dará. Para cualquier negocio que estés queriendo emprender hoy día, para cualquier decisión que vayas a tomar, pídele la sabiduría al Señor. A veces nos creemos o somos como sábelo todo, que no queremos consejo de nadie, somos sábelo todo, todo lo sabemos. El orgullo nos hace pensar así, que todo lo sabemos, entonces no pedimos consejos de nadie. Sí queremos dar consejos a otros, pero no queremos tomar consejos de nadie. Dice allí en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Hay sabiduría cuando hay consejos de gente sabia. No digo que le tienes que pedir consejos a gente vieja, porque eso no determina que sea una persona sabia, sino una persona que tenga más años o menos años, sino que sea una persona que tenga principios. Fíjate eso, una persona que tenga principios. El último punto, cuando tú vas a tomar una decisión, fíjate si esa decisión que vas a tomar te trae paz al corazón. Si te trae turbación, confusión, espera, no tomes esa decisión. Porque si no está la paz de Dios, si tú le has orado al Señor y no tienes esa paz cuando vas a tomar esa decisión o vas a emprender ese negocio, no lo hagas. No lo hagas. Me pasó a mí hace un par de semanas. Estaba por realizar un negocio, entonces comencé a orar al Señor, pero no tenía paz en mi corazón. Y aunque me parecía que era buen negocio y se me cruzó por mi mente, tal vez no voy a tener otra oportunidad. Y es probable que no la tenga. Pero prefiero hacerle caso al Señor. El Señor dice, si tú no tienes paz en tu corazón, es porque el Señor es un Dios de paz, ¿no es cierto? Si tú no estás teniendo paz, es porque el Señor no está aprobando lo que tú vas a hacer. Así que más vale, espera y sigue orando. Sigue orando que el Señor te va a hablar con claridad, te va a dar la paz en el corazón y en la mente, y entonces podrás tomar esa decisión. Sigue los consejos del Señor. Quiero terminar diciendo, dice el Señor allí en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos o afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia. No estés ansioso, que la decisión que vayas a tomar no te quite el sueño. Ve al Señor, arrodíllate y dice el Señor, no estés ansioso, afanado, espera en mí que yo te voy a contestar. Créele al Señor, el Señor nunca ha fallado, no me ha fallado a mí, no te va a fallar a ti. Todo lo que el Señor promete en su palabra, lo cumple. Te lo digo por experiencia. Quiero terminar diciéndote, yo y mi familia hemos escogido hacerle caso a la voz de Dios, seguir la guía del Señor, porque eso nos ha llevado a tener logros en la vida. Si por el contrario hubiésemos seguido a veces consejos de personas que nos iban a alejar, como hemos tenido consejos así, hoy no estaríamos aquí predicando la palabra del Señor. Así que mi hermano, amigo, te invito a que creas en el Señor, a que antes de tomar una decisión, dobles tu rodilla al Señor y le pidas sabiduría, y el Señor con seguridad te la va a dar. Deseo que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Inclina tu rostro, quiero orar por ti. Querido Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te agradezco por la vida y por la salud, te agradezco por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Y quiero pedirte, Señor, por mis amigos, por mi familia, por los hermanos que están viendo este video, que lo van a ver. Te ruego, Señor, que tú los alcances con tu bendición, que tú les des sabiduría en todas las decisiones que van a tomar, en los negocios que van a emprender, en cualquier cosa que van a hacer, Señor, que tú les des la sabiduría del cielo. Tú eres quien sabe lo que va a pasar en el futuro y nosotros no. Nos entregamos en tus manos en esta mañana y rogamos que tú nos sigas acompañando como lo has hecho hasta ahora. Lo pedimos en el nombre y por los méritos santos del Señor Jesús. Amén, amén y amén.
tú a mi lado estás, ¿a dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Mis pasos seguirán tus pasos al andar. Deleite me dará hacer tu voluntad. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. Buenos días, hermanos. Estamos juntos otra vez, un sábado más, para compartir la palabra de Dios en este estudio bíblico donde estamos estudiando el libro de Hebreos. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes en sus casas. Víctor tiene un saludo para ustedes. Claro que sí, aprovecho para saludarlos y desearles que en este día la bendición del Señor pueda alcanzarlos a ustedes y a sus familias. Y desde ya les agradecemos porque podemos entrar a sus hogares, podemos compartir la palabra de Dios. Es una bendición para nosotros en primer lugar y va a ser una bendición para ustedes. Así que vamos a hacer, como dice Laura, como lo hacemos cada vez que nos encontramos, vamos a pedir la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo al estudiar su palabra. Por favor, inclinen el rostro y vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracia infinita en esta mañana. Por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, darnos libertad para hacerlo. Gracias porque nos das a nuestros amigos, nuestras familias, que hoy van a estar reunidos con nosotros para estudiar el mensaje de tu palabra. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, que tú nos des un espíritu de revelación, de entendimiento, y Señor, que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, y que así podamos prepararnos, Señor, para ese día cuando tú vas a venir, para encontrarnos contigo y irnos a vivir contigo por la eternidad.
Nuevamente te damos gracias y te pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta semana, que el título es Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la introducción, hay un versículo allí que está en Hebreos 12:2 y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué belleza. Me encantó, Víctor, como lo dice otra versión que yo agregué aquí, la versión nueva versión internacional. Ajá. Miren lo que dice, mire cómo lo dice. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Wow. Dice que Jesús puso la mirada en lo que venía en el futuro, ¿no es cierto? Primero la salvación nuestra, que todo el sacrificio que él estaba haciendo, dice que menospreció el oprobio, toda la vergüenza que significaba ser colgado en una cruz, ser maltratado como fue él, y todo mirando él para adelante, viendo nuestra salvación, que todo lo que estaba haciendo era para lograr nuestra salvación, ¿no es cierto? Y lo más lindo, como me gustó esta versión que dice que Jesús es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. O sea que cuando nosotros nos entregamos a Jesús por primera vez, Él inicia nuestra fe y luego día a día la perfecciona. Claro, la fe no es algo que nosotros podamos producir. La fe es algo que el Señor es un don de Dios, ¿no es cierto? Así dice la palabra de Dios. Y es algo que va a ir creciendo en la medida que nosotros nos vamos relacionando con el Señor Jesús. Y nos aferramos. Y nos aferramos, ¿no es cierto? A medida que vamos conociendo, vamos adquiriendo más confianza en Él. Es lo mismo que cuando tú conoces a una persona y te haces amigo. Al principio es algo tú no te animas tal vez a compartirles algunas cosas que te están sucediendo en tu vida. Pero a medida que tú agarras más confianza, entonces ya te animas y compartes con él lo que tú estás sintiendo por lo que estás pasando. Lo mismo pasa con la fe en el Señor Jesús. A medida que tú lo conoces y confías en él, porque la fe es básicamente eso, es confiar en Dios, ¿no es cierto? Ya, y Dios la hace crecer a través de las pruebas. A través de las Dice pruebas. que el apóstol Pedro dice que nos veamos, que estemos gozosos cuando pasemos por pruebas, porque Dios está con nosotros y perfecciona nuestra fe, nos hace más fuerte, cuando nos hace salir victoriosos de esas pruebas. Y cada prueba es una lección nueva que aprendemos y hace crecer nuestro carácter y perfecciona nuestro carácter. Exacto. Qué hermoso. Los capítulos 11 y 12 de Hebreos describen la vida cristiana como una carrera. Aquellos que perseveran y mantienen su vista fija en Jesús, de seguro la ganarán. Y me gusta el ejemplo que usa Pablo allí, ¿no es cierto? Que usa el ejemplo de personas que se preparan para correr una carrera. A veces para prepararse, cuando vemos nosotros a un atleta que logró una medalla o que llegó al éxito, no es algo que consiguió por el azar, ¿no es cierto? No fue una persona que se dedicó a trasnochar, a andar tal vez con sus amigos por ahí. No, él se cuidó, se preparó para eso, ¿no es cierto? Y a veces nosotros en la vida cristiana también debemos prepararnos. Sobre todo, prepararnos en la relación con nuestro Señor Jesús, para poder lograr esa meta, llegar al fin. Porque es fácil empezar, pero a veces es difícil mantenerse en la lucha, en la vida cristiana. Y perseverar. ¿No es cierto? Entonces vamos a comenzar con la primera parte de este estudio y el título es El justo vivirá por fe. ¿Qué nos dice el Señor, Víctor, en Hebreos 10, 35 al 39? Si lo puedes leer. Sí, claro que sí. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén, amén. Amén. Qué hermoso versículo. Ahí nos dice el apóstol Pablo que los que perseveran, que los que tienen paciencia, que los que esperan la promesa con paciencia, porque dice que no tardará, que se cumplirá lo que se ha prometido, pero necesitamos paciencia, porque ese no tardará, no sabemos cuánto No sabemos tiempo cuándo es, ¿verdad? claro. No lo sabemos a Pero- ciencia cierta, pero se cumple. Pero se cumple. Eso es lo que iba a afirmar, ¿no es cierto? Ujú. Que siempre que el Señor ha prometido algo, lo ha cumplido, ¿no es cierto? Y Él ha cumplido ya su primera etapa. Es decir, vino, sufrió por nosotros, murió por nosotros, fue muerto, crucificado, ¿no es cierto? Y resucitado, y hoy está en la presencia del Padre, intercediendo por nosotros. Él cumplió ya esa primera parte, así que tenemos que creer que va a cumplir la otra parte, Sí. donde dice que vendrá por segunda vez Ujú. para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Ujú. En un mundo perfecto donde no va a existir las pestes, ni las guerras, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Ujú. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá porque es fiel a sus promesas. Hay un ejemplo de Sí, Habacuc, eso es lo Víctor. que estaba viendo aquí, Ujú. que en este día hay un ejemplo de Habacuc, que él, ahora vamos a leer Habacuc capítulo 1, versos 2 y 13, Ujú. pero dice que Habacuc estaba viendo cómo el aparente triunfo de los malos, digamos, ¿no es cierto? Está hablando allí creo que de Babilonia, ¿no es cierto? Cuando los lleva cautivo a ellos y a su pueblo y cómo los maltrataban y cómo sufrían. Entonces Habacuc, vamos a leer ahora, porque lo estoy diciendo yo, es mejor que lo leamos así, lo que dicen. Pero es bueno ponernos en la historia, ¿verdad? Sí. En el contexto. Habacuc 1, 12 y 13 dice: Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar el castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Este era la pensamiento humano, ¿no es incertidumbre cierto? de Habacuc, ¿verdad? El pensamiento de él, que Dios estaba como callado, como Bien. que no actuaba, ¿verdad? Sí, y si lo traemos a nuestros días, a veces cuando estamos atravesando una situación difícil, también nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me contesta si yo estoy orando, estoy tratando de ser buen cristiano o buena cristiana? ¿Por qué no recibo respuesta de parte de Dios? Pero aún así, como vimos, creo que fue el sábado que pasó en el anterior, que yo prediqué del silencio de Dios, ¿no es cierto? Que a veces en el aparente silencio de Dios, aún así Dios nos está contestando, espera que estoy trabajando y la respuesta viene, como le dijo a Habacuc, ¿no es cierto? Dios le respondió a Habacuc más adelante. Si ustedes lo leen ahí en el capítulo 1, no tenemos tiempo de leer todo aquí, en el capítulo 1 de Habacuc 12 al 17, Ajá. y después en el capítulo 2, creo que es del 3 al 6, una cosa así, Dios le responde que había un tiempo señalado para el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la liberación, ¿verdad? Había un Ajá. tiempo señalado que él tuviera paciencia y que el pueblo tuviera paciencia y que esperara. Siempre los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No, los hijos de Dios tienen que tener paciencia, Tenemos que tener. es lo que les pide Dios. Sí, y a veces no es fácil. No sé, por lo menos a mí me cuesta, no sé a ustedes, ¿no es cierto? Pero a mí me cuesta mucho ejercer paciencia. Yo soy más en este país, me he acostumbrado a lo rápido, a lo express, a lo que, es decir, para preparar la comida, si Laura no está, me compro algo semi preparado, lo pongo en el microondas y en 3 minutos está. Y así a veces queremos que Dios nos conteste en 3 minutos. Y Dios no obra como nosotros pensamos. No, Esa es no. la realidad. Por eso nos pide paciencia, porque cuando ejercemos paciencia, nuestro carácter también crece, Ajá, ¿no es cierto? Y se moldea. exacto. Entonces, En Apocalipsis 4:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ujú. Aquí está la paciencia de los míos, dice el Señor, ¿no es cierto? En otras palabras. Es decir, que al final Dios va a declarar que hemos sido pacientes. Hemos sido pacientes, hemos pacientes, aprendido, ¿verdad? al final vamos a aprender, Ujú. vamos a aprender. Los que le son fieles a Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ujú. Qué maravillosa, Qué maravillosa, sí. promesa, ¿verdad? Dios va a decir eso de ti y de nosotros dos. Exactamente. Vamos a pelear con paciencia y vamos a persistir en la carrera.
¿Sí? ¿Quieres que leamos ese párrafo que está allí? Sí, por favor. Dice, el justo vive por fe y se sostendrá por fe y con paciencia hasta que la promesa del regreso de Jesús se cumpla, pues Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo que promete Dios, Lo cumple. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de héroes de la fe que están ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer primero Hebreos 11.1. A ver qué nos dice Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la que nos hace como, a ver, podríamos decir, tocar algo que no estamos viendo, pero por la fe podemos llegar a tocarlo, como si fuera algo real. Así lo veo yo, ¿no es cierto? Sabemos que fe es básicamente creer en las promesas de Dios, creer en su palabra, creer en lo que nos dice, en lo que nos promete. ¿Y qué nos dicen cuando algo tiene una garantía? Es una garantía. Ajá, si yo compro algo que tiene una garantía, si se me rompe, me lo reemplazan, ¿verdad? Está garantizado. Está garantizado. Está garantizado de que así va a ser. Y eso es lo que está diciendo el versículo, ¿no es cierto? Entonces vemos el ejemplo de el padre de la fe. El padre de la fe, ¿quién fue? Abraham. Abraham, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 11:12. Yo lo leo si tú quieres, Sí, Víctor. sí, por favor. Dice, por lo cual también de uno y de ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios le habría prometido descendencia a Abraham. Y él se preguntaba, ¿de quién será? ¿De mi esclavo Eliezer? ¿Será de Ismael? Le dejó con Agar, ¿verdad? No, Dios le dijo que de un hijo de él y de Sara. Iba a ser la descendencia. Algo increíble. Increíble porque dice, él estaba en edad avanzada, ya tenía 99 años, y Sara creo que tenía 90. Dice que Sara había perdido la costumbre de mujeres y ya no estaba, era infértil o estéril, podemos decir. Y Abraham tenía 99 años, es decir, por eso dice que estaba como muerto, es decir, su cuerpo no estaba dispuesto para procrear, pero aún así él tuvo fe en Dios, ¿no es cierto? Que si Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia a través de un hijo de él y de Sara, Dios lo iba a cumplir. Ajá. Y Dios lo cumplió. Y Dios lo cumplió. En el capítulo 21, Dios le vuelve, de Génesis, perdón, Dios le vuelve a reafirmar la promesa a Isaac, ya había nacido, ya era grandecito, ¿verdad? Y entonces le vuelve a reafirmar la promesa en el capítulo 21 de Génesis de que Isaac iba a ser la descendencia. ¿Pero qué sucedió en el capítulo 22, Víctor? Bueno, realmente pasó algo que yo creo que ni usted ni yo estaríamos dispuestos a... Primero, no nos gustaría que Dios nos pidiera algo así. Y segundo, nosotros no estaríamos dispuestos tal vez a ejercer la fe o a hacer lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, ¿no es cierto? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac. Qué tremendo. Qué tremendo, qué prueba, ¿no? Terrible. Qué prueba y cómo respondió. Por eso él es llamado el padre de la fe, porque él creyó que si Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo y Dios le había prometido que a través de la descendencia de su hijo, de Isaac, iba a ser la descendencia, entonces él habrá pensado, bueno, si me está pidiendo que lo sacrifique, que lo mate, seguramente lo va a resucitar. Por eso dice en Romanos 4:17 al 20, lo dice aún más claro. De uno que ya estaba casi muerto, vino descendencia. Entonces Pablo dice en Romanos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Abraham yo creo que pensó, bueno, Dios dijo que de Isaac, entonces si me está pidiendo esto, quiere decir que lo primero que habrá pensado, lo va a resucitar. No había habido resurrección hasta ese momento, sí. Pero Abraham pensó hasta lo increíble, lo que nunca jamás había pensado, porque Dios me dijo que voy a tener descendencia de este niño. Tal es así que a los sirvientes les dijo, iremos y volveremos. Él sabía que iba a volver con Isaac. Qué fe tan grande, qué seguridad de lo que no veía. Qué ¿verdad? hermoso que nosotros pudiéramos alcanzar a tener a lo mejor 50% de la fe que tenía Abraham. Dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó
en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba como ya muerto. Y siendo casi de 100 años, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Ajá. Es decir, que él estaba viendo la realidad, no era que estaba... La fe no es algo ciego, No. ¿cierto? La fe es razonamiento. Ujú. Y él razonó. Yo estoy viejo, ya casi que no puedo reproducir, ¿no es cierto? Y Sara es estéril, está en edad avanzada. Pero también dijo, bueno, si Dios me está prometiendo, él va a cumplir. Ujú. Y se agarró de esa esperanza. Ujú. Y nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando atravesamos problemas, agarrémonos de una promesa del Señor y no la soltemos. Y reclamemos esa promesa para nuestras vidas y el Señor la va a dar. El Señor la cumple, Ujú. porque todas las promesas en Él son un sí y un amén. Cumple el Señor de seguro, solo tenemos que creer. Exacto. Entonces vamos a ver otro héroe de la fe, Víctor. ¿Quién es ese héroe de la fe? Vamos a hablar ahora de Moisés. Moisés fue llamado el amigo de Dios. Y llamado amigo porque Moisés siempre lo eligió a Dios antes que cualquier cosa. Entonces, si nosotros, que ahora vamos a leer Hebreo allí, 11 creo que está el ejemplo de él, ¿no es cierto? Capítulo 11, verso 23 al 27. Ujú. Vamos a leerlo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Pero lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada allá en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible, ¿no es cierto? Que cuando uno se pone a pensar en la vida de Moisés y en la decisión que él tomó, ustedes fíjense que él era hijo de la hija de Faraón. Él era el candidato para el próximo Faraón, podemos decir. Y lo que significaría para él ser un faraón en esa época del imperio más poderoso del mundo. Como si hoy dijéramos, no sé si Estados Unidos, tal vez ser el presidente de Estados Unidos. Ser presidente o ser un rey conlleva un montón de beneficios. Ujú. Riqueza, Poder. poder, fama, lujo, todo. Pero dice que él despreció todo eso por seguir a Jesús. Ujú. Porque puso su vista en él, En el futuro, en el futuro, en el galardón que le espera, ¿no Ujú. es cierto? Ujú. Lo mismo que hizo el Señor Jesús, Sí, ¿no es cierto? exacto. Y lo que tenemos que hacer nosotros también. Ya. Por eso Hebreos 10:35 nos anima, nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Recuerde que Hebreos 11:6 dice que todo el que se allega a Dios debe creer que está ahí y que nos premia, galardona a quien confía en Él, a quien Exacto. cree que Él es real. Exacto. El que se ¿Verdad? acerca con fe, ¿no? Ujú. Y el que Sí. obra por fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe y la confianza tiene premio. Tiene premio. Sigan creyendo, sigan confiando en el Señor, en cualquier circunstancia que ustedes tengan en la vida y verán que Dios nunca falla. Nunca falla. Ujú. Ahora seguimos con otro héroe, pero mejor dicho, Una con heroína. una heroína de Una la heroína fe que viene bien para este día, ¿no es cierto? Que es el Día internacional de la mujer. Entonces vemos que aquí aparece dentro de la lista de los héroes que menciona Pablo en Hebreo 11, está Rahab. Ujú. ¿Quién era Rahab? Rahab era una muchacha de vida liviana, vamos a decir, ¿verdad? Y me da ganas de reírme porque yo creo que Dios es increíble.
A nosotros juzgaríamos a Rahab y diríamos, uy, Está perdida. está perdida, ¿verdad? Pero Dios ve mucho más allá. Dios ve el corazón. Y Dios ve lo que la persona puede llegar Puede a ser. llegar a ser ¿No es cierto? transformada por él. Transformada por Él. Sí. Vamos a leer Hebreos 11, 30 y 31. Yo lo puedo leer, Sí, Víctor. por favor. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Y por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Bien. La historia de Rahab es bien interesante, ¿no es cierto? Cuando el pueblo hebreo llegó allí a orillas del Jordán para conquistar la Canaán que Dios le había prometido, que ya le había dado, ¿no es cierto? Tenían que cruzar el Jordán y la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Y Jericó dice que era una ciudad amurallada. Se pensaba que estaban bien armados los que estaban adentro. Por eso es que Josué envía espías a esta ciudad. Envía espías y esos espías son descubiertos por el ejército de allí de Jericó. Entonces ellos se esconden, o digamos Rahab, que era de Jericó, que tenía su casa en la muralla, dice, los esconde en la casa. Y entonces allí ellos fueron a ver qué era lo que estaba pasando con el pueblo, si se estaban preparando para enfrentarlo, cómo estaban. Y Rahab allí les dice cómo estaban. ¿Quieres que lea? Sí, sí, léalo. Eso está en Josué 2, 9 al 11. Dice Rahab a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Wow. ¡Qué declaración Qué de declaración fe! de fe, ¿no es cierto? Y pensemos que Rahab era una mujer pagana. El pueblo de Jericó, esta ciudad, adoraban ídolos. Ella se había criado, había nacido en un país, en un pueblo pagano, adorando ídolos. Y sin embargo acá ella le dice a los espías, ¿no es cierto?, que ellos habían escuchado de lo que Dios había hecho, de las maravillas que Dios había hecho. Les había abierto el Mar Rojo, había vencido a los reyes que se pusieron en el camino de ellos cuando estaban avanzando, y entonces dice que estaban todos atemorizados, no por ellos, sino por el Dios, ella lo proclama allí, por el Dios grande que tiene poder no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Qué fe de esta mujer, ¿no? Por algo está en la galería de las personas que ejercieron mucha fe. Y Dios tuvo un plan con ella. Exacto. Grande, hermoso, porque ella se cuenta entre los ancestros de nuestro Señor Jesús. Y si ustedes leen en Mateo capítulo 1, van a ver que se nombra a Rahab como entre la genealogía de Jesús. ¡Qué cosa maravillosa! Rahab creo que se casó con un pescado, salmón. Con salmón. Se casó con salmón y ellos trajeron a... Su hijo fue Obed. Obed se casó con Ruth. No, su hijo fue Booz. Booz se casó con Ruth y de ellos dos nació Obed. Obed fue el padre de Isaí. Y Isaí fue el padre de David. Del rey David. Y de esa descendencia... Claro, sabemos que de esa descendencia vino nuestro Señor Jesús. ¡Qué hermoso! ¿No? Miren, en la genealogía no se nombran mujeres. Sin embargo, Rahab está allí. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Dios le dio a Rahab por su fe. Y qué demostración otra vez, ¿no es cierto?, de que Dios no hace diferencia de personas. Las personas. Ella era pagana, no conocía al verdadero Dios. Y era mujer. Era una mujer prostituta, dice la palabra, ¿no es cierto? Era ramera, pero a Dios no le interesa nada de eso. No. Él ve el corazón. Ve el corazón y lo que puede llegar a ser esa persona transformada por el poder de Dios. Qué bueno que no. Qué maravilloso. Es muy bueno. Él ve lo que nosotros no vemos.
Y otra cosa de destacar de Rahab, que yo nunca me había dado cuenta de este detalle. Cuando ustedes leen Hebreos 11, hay una lista de héroes de la fe. Después de Moisés, teóricamente, Pablo debería haber mencionado a Josué. Sin embargo, no mencionó a Josué, mencionó a Rahab. Y Josué fue el líder que los metió en la tierra prometida, en la Canaán. Pero yo creo que Josué no se enojaría por eso. Yo creo Porque Josué era un fiel seguidor del Señor. Para el Señor, para nuestro Dios, Josué es un líder y es un hijo obediente, ¿no es cierto? Él siempre deseó, como su maestro Moisés, estar cerca del Señor, permanecer con Él. Permanecer con Él. Qué maravilloso es todo esto, hermanos. Vemos cómo Dios no hace diferencia y hoy no es el Día de la Mujer, fue el martes. Fue el martes, fue esta semana. Así que qué hermoso, pero sabemos que el Día de la Mujer es todos los días, ¿verdad? Las mujeres son mamás, las mujeres son empresarias, las mujeres son maestras, son las maestras que nos formaron, son las mamás que nos dieron a luz, son quizás las jefas de las empresas que las llevan adelante, y son las cuidadoras de la familia, las que va a defender a sus hijos a viento y marea y va a dar la vida por su familia si es necesario. Por eso el Día de la Mujer es todos los días y vemos como Dios puso a la mujer en su lugar. Exacto. ¿Verdad? Qué belleza. Muy bien, vamos entonces al último día, que es el día 5. Dice: Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tenemos para leer entonces Hebreos capítulo 12, verso desde el 1 hasta el 3. A ver, vamos a leer. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy bien, dice allí al principio, mientras leías, vino a mi mente que dice: despojémonos de todo lo que nos molesta para llegar a la meta. Despojémonos, dice, del pecado. Hay mucha gente que está mirándonos, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos que somos cristianos, la gente pone su mirada a nosotros, a ver cómo se comporta un cristiano. Y entonces Pablo dice: despójense de todo eso. Hay mucha gente que lo está mirando. Pongan su mirada en la meta final. ¿No es cierto? Llegar a la tierra prometida, no a la Canaán de aquí, de la tierra, sino a la Canaán celestial, y para vivir con el Señor por la eternidad. Esa es nuestra meta, es el propósito de nuestra vida, ¿no es cierto? Y dice que debemos aprender del Señor Jesús, que tuvo tal contradicción de pecadores, ¿verdad? Que mucha gente se le opuso, ¿verdad? Se le opuso, fue perseguido, fue maltratado, fue avergonzado, ¿no es cierto? Porque lo escupieron, le pegaron, le decían tantas cosas, pero sin embargo él se mantuvo firme. Y recordemos, aquellos que siguen a Jesús y que proclaman a Jesús son perseguidos, pero ellos no persiguen a nadie. Así que nosotros nunca tenemos que contradecir, ni que contrariar, ni buscar pelea contra ninguna otra persona, y menos por ideas religiosas. Cada cual sabe nuestras opiniones y creo que debemos respetarnos unos a otros, ¿verdad? Así que el único que juzga es el Señor. El único juez no nos ha puesto de jueces a nosotros. Para juzgar a nadie. No, para nada. Dice aquí que con Jesús la fe ha alcanzado su expresión perfecta. Y el autor de Hebreos, que es Pablo, lo muestra en 3 sentidos. ¿Cuáles son esos 3 sentidos? Bueno, dice que Jesús es el único que ha terminado la carrera cabalmente. Es el único que ha llegado a la meta hasta ahora, ¿no es cierto? Porque los otros héroes que vimos allí murieron sin haber alcanzado eso. Todavía están esperando, ¿no es cierto?, hasta el momento que el Señor los resucite, donde les va a dar el galardón merecido. Fue la vida perfecta. El segundo sentido es que fue la vida perfecta de Jesús lo que hizo que los demás corrieran la carrera.
fue la fe en Él Ujú. que les dio fuerza para poder seguir en la carrera y morir esperando la Sí. esperanza, ¿no es cierto? Fue el que Esa- hizo posible, ¿no es Ujú. cierto? Porque sin su muerte en la cruz, sin su vida perfecta, nosotros no teníamos ninguna posibilidad, No, ¿no es cierto? para nada. Jesús también es la razón de nuestra fe. Él nunca se rindió, ni se rendirá en su esfuerzo por salvarnos. Por eso al final alcanzaremos la recompensa si perseveramos Si nos y mantenemos- resistimos y no nos rendimos, No nos ¿verdad? rendimos y nos mantenemos agarrados del Señor Jesús. Ajá. Con Él todo es posible, Ujú. ¿no es cierto? Todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Ujú. Así que con ese pensamiento los dejamos. Jesús es el autor y el consumador, es el campeón, Amén. ¿no es cierto? De Es la el que fe. venció por nosotros y que por su gracia y por su amor nosotros también podemos llegar a recibir ese premio que es vivir por la eternidad con Él, donde ya no va a existir la muerte, el dolor, el llanto, el sufrimiento que tal vez estemos atravesando en este día, Ujú. en nuestras vidas. Ujú. ¿Ok? Y recuerden, ustedes pueden seguir nuestro ministerio en YouTube, Jesús Restaura Ministry, y en Facebook, Jesús Restaura Ministry, Sandy, Utah. Y si no, pueden entrar a la página de Víctor Almirón. Almirón, y entonces allí van a encontrar el enlace para la página del ministerio. Y siempre ponemos allí también todos los videos que subimos a YouTube, los ponemos en la página personal mía y también los ponemos en la página del ministerio, que es, Ujú. como Laura dijo, Jesús Restaura Ministry, Sandy, Utah. Ok, así que los dejamos por ahora. Vamos a continuar con el culto de hoy. Amén. Dios los bendiga. Una oración. Oh, perdón. Ay, Vamos me a olvido pedirle a del Laura Señor que de termine con una oración. Ok, vamos ahora. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este estudio que tuvimos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir en la carrera. Ayúdanos a estar en comunión contigo y vivir en tu presencia, para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y nos haga vivir rectamente como tú nos has pedido. Te dejamos todo en tus manos y te rogamos también, Señor, te seguimos rogando por la gente que está en guerra. Bendícelos, cuídalos y cuando tú puedas, Señor, cuando tú quieras, no cuando puedas, cuando tú desees, te pedimos, Señor, que frenes esta guerra. Sabemos que tú estás al control. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Eso es, soy un náufrago, ¿acaso sueño volver? Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo dame una gota de agua viva. Vuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado. I'm desperate, I confess I'm a mess, and I'm finally here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero, and now I'm crawling out for help. Tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed, but my failures you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos, guide me to your heart, my promised land. Dame una gota de agua viva. Devuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado, sé que sin ti yo moriré. Daría todo
que la